Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 28 hasta el 32. Vamos a leer la palabra. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentéis después para creerle. Bien, vamos a entregar este tiempo al Señor, y la única forma de hacerlo es orar a Dios, ¿no? Le voy a pedir que pueda cerrar sus ojos en la tranquilidad de su hogar, quizás si se encuentra, y poder dar este tiempo al Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad de estar reunidos, por este medio. Gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra. Oh, mi Dios, tú sabes cuánta necesidad tenemos de tus verdades, tus principios, tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdame a mí a poder explicar. Y haz que este tiempo sea de mucho provecho para nuestras vidas. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta parábola es una parábola realmente corta. Y a veces uno cuando ve una parábola corta la entiende como algo menor, como algo, llamémoslo así, muy sencillo de entender. Sin embargo, Jesús la utiliza en un contexto muy especial, ¿no? En una circunstancia bastante compleja. Y es que estamos hablando ya de que Jesús se encuentra en su última semana. Ustedes recordarán que la Semana Santa, lo que llamamos la Semana Santa, es los últimos días que Jesús estuvo en la tierra, donde pasaron situaciones muy intensas, situaciones muy complicadas en algunos casos, y al final todo dio el desenlace en que Jesús fue a la cruz. Esto que vamos a leer ahora es justamente dentro de esa semana, y es cuando Jesús comienza allá a entender claro que ya los días se acortan, y tiene que dar el mensaje directo acerca de su situación y la situación sobre todo de las personas que están allí alrededor. Vamos a entender qué es lo que estaba pasando porque es muy interesante lo que vamos a ver en estos versículos. Para esto tenemos que ir a nuestro texto y vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 21 y vamos al versículo 23. ¿Correcto? Retrocedemos un poquito para poder entender el texto bíblico. Dice allí: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bien. Vamos a tratar de introducirnos en este contexto que es bastante complejo, pero nos va a ayudar esta lectura que hemos hecho. ¿Qué estaba pasando? Jesús ya está en sus últimos días en la tierra. Los religiosos, encabezados por los principales de la sinagoga y algunos sacerdotes, están a la expectativa de lo que Jesús está haciendo. Jesús hace milagros, Jesús ya tuvo esa entrada triunfal muy conocida, cuando Jesús entra a Jerusalén y todas las personas lo reciben allí a la entrada. Era realmente ya el momento pico, llamamos así, de esa popularidad que tenía Jesús, ¿no? Y gente religiosa pues se acerca a Jesús y le dice, ¿no? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿No? Jesús podría haberle dicho, ¿no? La autoridad que me confiere ser el Hijo de Dios. Sin embargo, no lo dice porque eso hubiese precipitado lo que significaba el arrestarlo, el juzgarlo y el hacer ese juicio
por blasfemia que le hicieron a Jesús días después, ¿no? Jesús sabía que su día estaba cercano, pero no era en ese momento. Entonces Jesús les responde con una condición, le dice, yo les diré, pero ustedes antes respóndanme lo siguiente, ¿no? Y la pregunta que les hace es una pregunta relativamente sencilla, porque les dice, ¿no? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces, uno puede decir, bueno, pero estamos hablando de una evaluación, pero ¿saben qué? Este grupo al cual Jesús le hace la pregunta eran las personas de la religión judía que se encargaban de evaluar a los maestros, de pedir las credenciales, por eso ellos podían decirle a Jesús, ¿no? ¿Quién te da esa autoridad para hacer lo que haces? Entonces estas personas se supone que en su momento evaluaron a Juan el Bautista, vieron si su mensaje era de Dios o no era de Dios, porque ellos eran los que, como religiosos, guardaban la fe, guardaban la doctrina de Dios, ¿no? Sin embargo, hay algo que nos debe mostrar realmente lo que viene en el corazón de ellos. Porque ellos no le responden a Jesús diciéndole, nuestro estudio, nuestro análisis ha dado como conclusión que Juan es tal o cual cosa, ¿no? Ellos conversan entre sí y preguntan, ¿qué va a decir la gente, ¿no? Ellos dicen, si decimos que era de Dios, ¿no? Que el bautismo de Juan venía de Dios, ellos comienzan a calcular y dicen, entonces Jesús va a decir, ¿por qué no le creíste? ¿No? Pero en su análisis siguen diciendo, dicen, pero si decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, entonces tememos porque la gente, acuérdense que esto es en público, hay mucha gente alrededor, tenía a Juan como un profeta, ¿no? Entonces aquí vemos algo dramático realmente, ¿no? A los líderes que se suponía que eran los que cuidaban la fe, que eran los líderes espirituales del momento, que eran los sacerdotes, ¿no? De los principales escribas de allí, estas personas no responden según lo que es verdadero o falso, sino responden según su conveniencia, ¿no? O sea, ¿qué tipo de respuesta le agrada a las personas? Y yo creo que aquí tenemos que hacer un alto y comenzar a pensar y decir, ¿cuántas veces estamos cayendo en eso, ¿no? ¿Cuántas veces estamos dando respuestas a preguntas importantes, trascendentes, en base a conveniencias? Si es que realmente a la gente le va a gustar oír la respuesta o realmente nos va a perjudicar o no esa respuesta, ¿no? Pues tristemente estos líderes religiosos respondieron así. Analizaron sus respuestas, vieron que le iba a perjudicar alguna u otra respuesta y lo que ellos hacen es decir, no sabemos. Es decir, no afrontan ese liderazgo, no asumen ese liderazgo a analizar y responder claramente sobre un tema, sino que dicen, no sabemos. Miren la respuesta de Jesús. Dice aquí, y respondiendo Jesús dijeron, no sabemos, en el versículo 27. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Triste, ¿no? Líderes religiosos, personas que deberían ser los guías espirituales, no responden con la verdad en la mano, no responden con la escritura en la mano, responden guiados por conveniencia. Sin embargo, Jesús sí les va a responder, pero no a la manera que ellos piden, ¿no? Sino que les responde inmediatamente utilizando una parábola. Y esta parábola, si bien es cierto es corta, es realmente bien sintética, pero nos va a dar esa respuesta que la gente estaba buscando, ¿no? ¿Y qué es lo que quería saber la gente? Era tener claridad en lo que estaba pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque al hombre de la calle, el que caminaba allí, el que estaba escuchando a Jesús y escuchaba a estos líderes religiosos, realmente podía estar confundido, ¿no? Porque durante años estas personas religiosas eran las guardianes de la escritura, ellos eran los que los enseñaban, les guiaban en el camino de la verdad, y estas personas están en contra de Jesús, y Jesús viene con un mensaje del evangelio que no calza con esta religión establecida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y Jesús a través de esta parábola da una respuesta a todo ese público que está escuchando, pero también a la vez a este grupo de religiosos, líderes religiosos, que vienen a abordar a Jesús. Y por eso vamos a rápidamente entrar a la parábola, que es realmente cortita, pero nos da mucha verdad y mucha luz sobre cómo son las cosas espirituales. Vamos a ver. Versículo 28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Si usted nos ha seguido en las semanas anteriores,
habrá escuchado acerca de la parábola de los obreros de la viña, ¿no? ¿Por qué? Porque el viñedo era algo común en ese tiempo. Y aquí vemos otro caso, ¿no? Un hombre que tenía su viña y que seguramente llega la fecha en la cual tenía que trabajarla, tenía que cosecharla, ¿no? Y este hombre tranquilamente va a su hijo y lo aborda y le dice algo sencillo, algo que para nosotros podría ser una orden directa, algo que debería ejecutarse, ¿no? Le dice así: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Sin embargo, la respuesta, vean ustedes, es algo que realmente a nosotros nos sorprende, porque le dice, versículo 29, respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Imagínense, ¿no? Que alguien, un hijo, diga, no quiero. Entonces, esta parábola, si bien es cierto es cortita, nos va mostrando realmente personajes, a través que Jesús elabora esta parábola a través de estos personajes, que tratan de explicar o describir la situación, ¿no? Y aquí vemos a un hijo que realmente no respeta a su padre, ¿no? Le responde de una manera muy directa, abrupta, y le dice, no quiero. Si alguien lo quisiera traducir en una manera popular, pues le diría, no me da la gana obedecerte, ¿no? Tengo otras cosas más importantes, ¿no? Imagínense cómo se habrá sentido ese padre, ¿no? Imagínense qué es la sensación, dónde está su autoridad, dónde está ese respeto, ¿no? Esto lo está diciendo Jesús frente a estos religiosos, estos escribas, ¿no? Estos principales de la sinagoga, y están escuchando, ¿no? Ellos, como autoridad religiosa, muchas veces han tenido que juzgar casos de ese tipo, ¿no? Han tenido que juzgar a personas insolentes, personas que han ofendido a sus padres, y ellos han sido muy duros con ello. En esta parábola, este papá no responde otra cosa. Escucha esa negación, y lo que pasa, vean ustedes, el versículo 30, y acercándose al otro hijo, le dijo, de la misma manera. ¿Y qué pasó? Dice, y respondiendo él, el hijo respondió sí. Sí, señor, voy. Miren esa respuesta, ¿no? Sí, señor. Con respeto, ¿no? Sí, señor. Obediencia, ¿no? Voy. Pero no termina ahí la frase. El versículo sigue. Y no fue. La pregunta que hace Jesús al final de esta parábola dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Vemos, tenemos dos hijos, un padre, tenemos un viñedo que trabajarlo, tenemos una orden directa del padre que le dice, ve hoy a trabajar mi viña, y el primero que le dice, no quiero. Ni siquiera le saluda, ni siquiera le muestra el respeto, no quiero. No me interesan tus indicaciones, no me interesa seguir quizás en esta misma casa, y estaría ansioso de salir. ¿Pero qué sucedió? No quiero, y después, arrepentido, fue. Inmediatamente la parábola nos cuenta el siguiente hijo, ¿no? Que con mucho respeto le dice, sí señor, voy, pero no fue, ¿no? Y Jesús plantea la pregunta al público, y ahí estaban estos principales religiosos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y saben, en ese momento se adelantan a responder, ¿no? Seguramente uno de ellos, estos líderes, dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentéis después para creerle. La pregunta es, Jesús les está diciendo en su cara a estas personas, a estos religiosos, les está diciendo así, ¿no? Había dos hijos, uno dijo no y después fue arrepentido, otro dijo sí y no fue. Como es una parábola, las parábolas normalmente llaman a una comparación, ¿no? Nos invitan a que comparemos con la vida real, ¿no? Y Jesús les dice, ¿no? Ese hijo, el primero, que dijo no, es como una ramera, ¿no? Como un publicano, como una gente inmoral que en su vida le dijo no al Señor, ¿no? Le dijo no a la ley de Dios, ¿no? Le dijo, no me interesa seguir esos mandamientos y vivo como quiero. Y es así, ¿no? Y por eso que cuando
Jesús estuvo en la tierra, había muchas personas del mal vivir, mucha gente inmoral, mucha gente pecadora que se acercaba a Jesús. Durante toda su vida le había dicho no a la ley de Dios, pero escuchó el llamado, se arrepintió y fue, ¿no? Y se acerca al Señor. Sin embargo, la parábola habla del otro hijo, que el padre le dice, ve a trabajar, y que dice, sí señor, voy, con mucho respeto, ¿no? Pero no fue. Y en ese momento es muy seguro que las personas que estaban escuchando sabían de que se estaba refiriendo a ellos, ¿no? Que este segundo hijo, que de labios para afuera decía, sí señor, te voy a obedecer, y no lo hacía, eran estos religiosos, que seguramente escudriñaban, leían mucho la Biblia, seguramente cumplían todos los ritos religiosos, pero en su corazón estaba lejos del Señor, ¿no? Entonces, cuando se dan cuenta de esta parábola, de esta verdad, realmente genera todo un momento de tensión allí, ¿no? Porque les está diciendo que esas prostitutas, esas rameras, esa gente pecadora está delante de ellos en el reino de los cielos. Imagínense ustedes, ¿no? A personas tan dignas, tan religiosas, tan reconocidas, ¿no? Y les está diciendo, no, ustedes son como ese segundo hijo, que de labios para afuera me rinden culto, de labios para afuera pretenden obedecerme, sin embargo su corazón está lejos de mí. Hasta aquí tenemos esta parábola tal cual la explicó Jesús y un poquito acerca de cómo entenderla más, ¿no? Sin embargo, recordemos algo, ¿no? Jesús utiliza la parábola con el fin de poder enseñar a las personas verdades espirituales trascendentes a través de ejemplos sencillos, ¿no? Y estos ejemplos sencillos no es para que nos quedemos simplemente con una narración, una historia, sino que nos permite encontrar una aplicación práctica para nuestras vidas. Y eso es lo que queremos hacer. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a comenzar a evaluar nuestra vida y comenzar a pensar y decirle, Jesús planteó una historia, había dos hijos. Uno dijo, no quiero, no me interesa, no voy a ir. Luego arrepentido fue. El otro le dijo, sí señor, sí voy, pero no fue. La pregunta es, yo, ¿en qué posición estoy? Yo, ¿a qué hijo me parezco? Es muy común que las personas, cuando les preguntan, ¿tú crees en Dios?, te responden, sí, yo creo en Dios. Cuando le preguntas, ¿tú crees en la Biblia? Sí, yo creo en la Biblia, ¿no? Cuando les preguntas, ¿y tú realmente eres cristiano? Por supuesto que soy cristiano, ¿no? Sin embargo, muchas veces son frases, son palabras, son cosas de labio para afuera, porque en el corazón no lo tenemos a Dios. Jesús a través de esta pequeña parábola nos muestra algo muy trascendente, y es que no es suficiente hablar acerca de Jesús, llamarme cristiano, decir que yo me obedezco, yo me sujeto a Dios, sino que lo importante es el hacerlo. En el tiempo de Jesús había mucha gente que con su vida le había dicho no a Jesús, con su vida había rechazado al Señor, pero escucha el mensaje y hay una palabra tremendamente importante. Y esa palabra la vamos a encontrar en el Mateo capítulo 21, versículo 29. Vamos a leerlo para descubrirlo juntos. Dice así, 29. Respondiendo él, dijo, no quiero. Está hablando del primer hijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Esta palabra arrepentido viene de un término griego muy interesante, porque este término implica cambio. Ese término implica un cambio de mente, un giro total en la vida, ¿no? Y esto es muchas veces lo que no hacemos, ¿no? Porque estas personas, muchos de nosotros que durante años habíamos dicho no al Señor, no me interesa tu mensaje, no me interesa lo que tú quieras decir, yo vivo como me parece, llega un momento en que escuchamos el mensaje de Dios y nos llega al corazón, ¿no? Entendemos esta verdad y damos un giro en nuestra vida, ¿no? Eso es el arrepentimiento, ¿no? En que yo estoy yendo en una dirección y doy una vuelta y me acerco a Dios, ¿no? Entonces, cuando hablamos del arrepentimiento no es algo menor, ¿no?
es algo realmente que va a explicar la razón de ser de que una persona que vivía lejos de Dios ahora se pueda acercar a Dios. Permítame explicarles de una manera más sencilla, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios, muchas veces lo hacemos a nuestra manera, ¿no? Lo que nosotros pensamos, nuestro estilo de vida, nuestra religión, nuestra forma de ser, ¿no? Sin embargo, lo que el Señor está pidiendo acá es que nosotros no solamente hablemos acerca de Dios, digamos que somos cristianos, sino que realmente hagamos la vida como un cristiano, ¿no? Practiquemos eso que decimos, ¿no? Entonces, cuando esta persona, en primer lugar, le dice, no quiero, no me interesa ir a tu viña, y luego, después, arrepentido fue, ahí es el cambio que necesitamos. La pregunta sería, ¿qué es el arrepentimiento? Pues el arrepentimiento es algo realmente contundente en nuestra vida, ¿no? Muchos lo han tratado de definir de esta manera. Nosotros vivimos así, cada vez alejándonos más de Dios, y llega un momento en que nos arrepentimos, y ese arrepentimiento va a implicar una media vuelta. Es decir, íbamos en una dirección y damos media vuelta y volvemos a Dios. Ese es el arrepentimiento, el entender de que nuestra vida la vivíamos muchas veces a nuestra manera, le habíamos dicho no al Señor, y de pronto entendemos el mensaje y damos esa media vuelta y volvemos a Dios, ¿no? La pregunta es, ¿cuál de los dos hijos somos nosotros, ¿no? Si nosotros somos sinceros en nuestra práctica, en nuestra evaluación personal, muchos vamos a decir, sí, soy ese primer hijo que le dijo a Dios, no quiero, no me interesa, no tengo tiempo, no estoy para las cosas religiosas, soy un hombre muy ocupado, soy una mujer con muchas actividades, ¿no? Mi agenda está llena. Sin embargo, dice la parábola que esta persona que le dijo no en un primer momento, luego arrepentido fue. Yo creo que este es el ejemplo que debemos seguir, ¿no? Es decir, si hasta aquí en tu vida le has estado diciendo no al Señor, si hasta aquí en tu vida le has estado diciendo no tengo tiempo para ti, tengo otras prioridades, ya tengo mi plan de vida, ya no me interesan las cosas religiosas, ¿no? Y tantas otras argumentos, tantas otras palabras que decimos, y hoy sabes de que el Señor te está llamando, sabes que hay la oportunidad de volver a Dios, entonces hoy es el momento de arrepentirte. Y si tu vida iba en una dirección, ahora dar esa media vuelta y volver al Señor. Sin embargo, la parábola misma nos habla de que hay otro grupo. Hay otro grupo de personas de que dicen, sí, yo soy cristiano, sí, yo soy hasta evangélico, ¿no? Yo voy a una iglesia, yo tengo mi Biblia. Sin embargo, su vida no es de Dios, ¿no? Sin embargo, sus hechos hablan de que no está inspirado por la Biblia, sino está inspirado por su propia carnalidad, por sus malas decisiones, por su pecado, y no está dispuesto a cambiar, ¿no? Vive una vida de apariencia religiosa, y lo que va a pasar es simplemente de que cree en su mente que está engañando a la gente, y posiblemente las personas las está engañando, ¿no? Pero la Biblia dice claramente, ¿no? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y así, la Biblia es clara, no podemos engañar a Dios, ¿no? Podemos hablar bonito, podemos sorprender a las personas, ¿no? Podemos aparentar ser buenas personas, podemos aparentar ser buenos cristianos, pero Dios ve el corazón, ¿no? Y si tú sabes que estás en ese lado, que de palabras, de apariencias, sigues a Dios, pero tu corazón no está allí, pues es el momento de tomar la decisión y volver a Dios, ¿no? No permitas que, no sé, prejuicios, cosas en tu mente, te hagan pensar por un momento de que puedes vivir a tu manera y después decir que eres cristiano, ¿no? Nosotros como cristianos sabemos que nuestra vida tiene que ser basada en lo que la Biblia nos enseña. Cualquier otra cosa, cualquier otra idea, cualquier otra forma de decir yo lo hago a mi manera, lo que estamos haciendo es elegir otro camino, ¿no? Y estamos cayendo a ser como este hijo, que le dijo al padre, sí Señor, yo iré, pero no fue.
La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo, no? Gracias a Dios, hace algunos años me di cuenta de que tenía que tomar la decisión, ¿no? Tenía que elegir al Señor y tenía que, a través del arrepentimiento, acercarme a Dios, ¿no? Yo quiero terminar orando. Quiero terminar para darte esta oportunidad de orar al Señor, ¿no? Recuerda, esto que Jesús contó estaba con mucha gente alrededor, ¿no? Gente religiosa buscando el momento de atacar a Jesús, ¿no? Gente sencilla tratando de aprender del Señor, y Jesús mismo sabiendo que ya habían pocos días para su muerte, ¿no? Era un momento tenso, era un momento complicado. Sin embargo, Jesús cuenta esta parábola porque Él quería revelar cómo es el corazón del hombre. Y en este momento, si tú sientes, si tú sabes en tu corazón y en tu mente que tu corazón ha sido revelado y Dios te ha mostrado cómo estás, entonces no pierdas tiempo. Vamos a orar y le vamos a decir a Dios, aquí está mi vida. Quiero arrepentirme. No vengo a argumentar, no vengo a convencer a nadie, no vengo a transformarle a nadie la vida. Lo que quiero es simplemente arrepentirme de mis pecados. Y si en el pasado te he dicho no quiero, en el pasado te he dicho no me interesa la vida de Dios, no me interesa la Biblia, no me interesan las cosas de Jesús, pues ahora entiendo y me arrepiento. Y ese arrepentimiento va a dar ese cambio, esa media vuelta que necesitamos y nos vamos a acercar a Dios. Vamos a orar. Te voy a pedir que te concentres, que cierres los ojos, por favor. Es a veces difícil orar, pero vamos a hacerlo. Le vamos a decir a Dios, esto que ha sido revelado en tu corazón, que tú se lo vas a contar con tus palabras. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por esta oportunidad de estar aquí con mis amigos, Señor, a través de este medio. Y hoy, Señor, si tú has podido tocar estos corazones, Señor, y tú eres el que puedes hacerlo, Señor. Si tu Espíritu Santo les ha mostrado, Señor, en qué posición están, a qué hijos se parecen, Señor, venimos ante ti, Señor, a suplicarte, Señor, a rogarte, Señor. Oh, mi Dios. Dios, nos arrepentimos, Señor. Dios, cambia nuestra vida, Señor. Dios, no queremos vivir, Señor, lejos de ti. No queremos hacer las cosas a nuestra manera. No queremos vivir simplemente de apariencias, de religiosidad. Oh, Señor, queremos de sinceridad decirte de todo corazón, cambia nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a comenzar una nueva vida contigo, Señor. Si hasta aquí hemos sido como ese hijo, Señor, que ha dicho no al Padre, que ha dicho no a las cosas de Dios, que ha dicho no a las cosas de la Biblia, pero en este momento nos entendemos, Señor, de que tenemos que cambiar y nos arrepentimos. Oh, mi Dios, aquí está nuestra vida, cámbianos, Señor, recíbenos, Señor, y danos ese entendimiento de lo que debemos hacer, que es postrarnos ante ti, suplicarte tu perdón y acercarnos a ti a través de tu palabra y la oración, Señor. Pero quién sabe, Señor, también hay personas, Padre, que hasta aquí han estado solo en apariencias, hasta aquí han estado, Señor, diciendo como este segundo hijo, sí, Señor, yo iré, pero no han ido. Oh Dios, también es oportunidad de cambio ahora. Oh Dios, toca esos corazones, Señor, y que se acerquen a ti en humildad y sinceridad y que te puedan decir, Señor, toca la vida, cámbiales el corazón y haz que puedan acercarse a ti en sinceridad, Señor. Porque no importa, Señor, lo que puedan ser de apariencia, lo que importa es lo que hay en su corazón y tú lo conoces. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Haz tú la obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos y el próximo domingo nos encontramos por una nueva parábola. Que Dios los bendiga.